Estados Unidos reimpone sanciones contra el petróleo y el gas de Venezuela. Este jueves expiró la llamada licencia 44 y de momento Washington no la renueva. La administración Biden argumenta que este permiso estaba vinculado al cumplimiento de los acuerdos de Barbados. Recordemos, el pacto de ruta electoral entre oficialismo y oposición venezolana, y Biden argumenta que el gobierno de Maduro no lo ha cumplido al impedir que la coalición opositora presente a su candidata favorita. Sin embargo, Caracas señala que nunca se comprometieron a permitir la concurrencia de una persona inhabilitada como es María Corina Machado, que a pesar de todo sigue en campaña. María Corina Machado mantiene intacto su propósito de ser candidata presidencial. Esa Venezuela es posible. A pesar de los obstáculos impuestos por el gobierno venezolano, Machado insiste en que será la candidata representante de la oposición durante las elecciones del 28 de julio. En Venezuela hacemos posible lo imposible. Y a mí el año pasado, en enero, me decían que era imposible hacer primarias, que era imposible que el país se movilizara, que era imposible entusiasmar en un gran movimiento social a una Venezuela que se veía apagada, triste, desconfiada de la política. Y mira lo que ha ocurrido. En octubre del año pasado, Machado arrasó durante las primarias perfilándose como la principal competidora de Nicolás Maduro, quien se comprometió a garantizar elecciones libres y transparentes tras firmar el Acuerdo de Barbados. Días de aparente tranquilidad al punto que hubo acercamientos diplomáticos en las rotas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Pero una inhabilidad política a María Corina Machado y diversos bloqueos a la oposición encendieron nuevamente las alarmas, a lo que la administración Biden respondió con la reimposición de sanciones económicas al petróleo y al gas venezolano, hecho condenado por Caracas. ¿En qué momento nos convertimos en colonia gringa? ¿En una estrella de los Estados Unidos? ¿En qué momento? Que alguien me lo cuente, pues. Venezuela es un país que camina con pies propios, piensa con cabeza propia, produce con sus propias manos, y el nuevo modelo económico diversificado, productivo, seguirá su rumbo de crecimiento. Mientras que continúa la pugna al interior de Venezuela, la oposición exige veeduría internacional y convoca a protestas. Bien, ¿cómo van a impactar las nuevas sanciones a la política venezolana y a la ciudadanía? ¿Qué espera exactamente Estados Unidos de Venezuela? ¿Cómo afecta el contexto internacional a la relación entre ambos países? Para el debate contamos, por un lado, con Zair Mundaray. Él es abogado penalista, exfiscal del Ministerio Público venezolano, investigador en temas de derechos humanos, migración, crimen organizado y también profesor universitario, y está con nosotros desde Bogotá, desde Colombia. También contamos con Juan Eduardo Romero. Él es diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación, historiador y docente universitario, y está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, Zair y Juan, por acompañarnos, por participar en este debate de France 24. Antes de empezar con esta discusión, les recuerdo que pueden seguirnos y hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras cuentas sociales. Nos encuentran como @France24_ES y con el hashtag el debate F24. Además, pueden repetir este y todos los episodios en nuestro canal de YouTube y también en formato podcast en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ahora sí empezamos con este debate, y para entrar en materia, antes de hablar de causas y consecuencias, les quiero preguntar qué opinan de la decisión de Estados Unidos. Juan, empiezo por usted. Sí, bueno, agradecerles a ustedes el contacto y la oportunidad. Creo que el diálogo es significativo. Decía Aristóteles que la verdadera inteligencia se califica no porque estemos de acuerdo, sino porque entendamos que podemos ser diferentes. Dicho esto, bueno, creo que la reciente medida, a través de la licencia 44A, que sucede a la licencia 44, que permitía una flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales, es una respuesta a un mecanismo de presión tradicionalmente empleado, en este caso por los Estados Unidos. Yo quiero hacerle una observación a ustedes, porque en el video que antecedió este derecho a palabra se habla de sanciones. Las sanciones son mecanismos completamente distintos a las medidas coercitivas unilaterales. Contra Venezuela hay medidas coercitivas unilaterales, que son acciones de un Estado
violentando la normativa internacional que presiona a otro Estado. Las sanciones en este caso vendrían dadas, por ejemplo, ahora al respecto del conflicto en Israel y entre Gaza, donde las Naciones Unidas, donde el Consejo de Derechos Humanos ha hecho unas observaciones a Israel que no han sido obedecidas. En ese caso es un organismo internacional que sugiere a otro Estado una acción y este debe responder. No es así el caso de Venezuela. Lo que estamos viendo acá, además, es una sanción muy sui generis porque las medidas que se toman con la licencia 44A no afectan, fíjense, por ejemplo, a las actividades que Chevron desarrolla acá. ¿Y esto por qué no? Aquí hay un componente geopolítico que debemos entender. Sí. Chevron está explotando en Venezuela en este momento el Campo Boscán. Campo Boscán es un campo ubicado en la cuenca del lago de Maracaibo, específicamente en el municipio de Jesús Enrique Lozada. Es uno de los campos de petróleo liviano más importantes, con unas reservas superiores a los 26.000 millones de barriles de petróleo. Sí. Y la licencia establece una excepción a Chevron. Establece, sí, al final, en las letras pequeñas, que otras empresas tienen hasta el mes de mayo para obtener una respuesta de la OFAC, de la Oficina de Control Fiscal y Financiero, que son las que llevan adelante las medidas coercitivas unilaterales contra nosotros. Otro elemento que tampoco resulta ahí es... bueno, te escucho. Muchas gracias por el apunte y profundizaremos en todas estas cuestiones a lo largo de este programa, pero antes me gustaría también que Zair pudiera dejar clara su postura de entrada también en esta discusión y trasladarle esta primera cuestión, que es cómo recibe usted esta decisión de Estados Unidos de no renovar esta licencia 44. Bueno, yo creería que es la consecuencia lógica de la postura que ha tenido el Estado venezolano frente al ordenamiento jurídico internacional. Nos encontramos ante un Estado que se encuentra de espalda a todo el ordenamiento jurídico internacional, especialmente en materia de derechos humanos, porque no es tan simple creer que nos encontramos en esta postura solo por el tema del Acuerdo de Barbados. Nos encontramos ante un Estado que ha retrocedido enormemente en materia de libertades civiles, el espacio público está amenazado, que tiene más de 300 presos políticos y que respecto del Acuerdo de Barbados se había comprometido a las cosas más simples. Si uno analiza cuál era el compromiso era el cumplimiento de la Constitución. No había nada externo, nada extraordinario sino cumplir la Constitución, es decir, alternabilidad en el poder, que hubieran unas elecciones meridianamente competitivas, que se permitiera a la oposición participar y escoger el candidato que quisiera en los términos en que cualquier país normal lo tiene. Entonces, a eso se comprometió y el relajamiento de las sanciones venía en ese sentido, tanto que Maduro obtuvo a cambio una gran cantidad de prebendas, entre ellas la devolución de Alex Saab, que era una de sus peticiones principales, levantamiento de medidas unilaterales como esta, pero lejos de tomar la ruta electoral, por el contrario, se ha venido radicalizando. Tenemos una cantidad de propuestas en materia legislativa que deben ser analizadas bajo el cariz del ordenamiento jurídico internacional, que son absolutamente regresivas en materia de derechos humanos. Se ha perseguido la disidencia. Tenemos 6 personas de 20 detenidas y tenemos a 5 exiliadas protegiéndose en la embajada de Argentina. Tenemos decenas de personas huyendo de órdenes de detención y de amenazas de detención. Tenemos un proyecto legislativo reciente de una ley contra el fascismo que plantea que todo el que contraría el gobierno puede terminar con penas de 12 años. Es decir, se está cerrando el espacio democrático y vamos más bien en contravía de aquello que proponía el Acuerdo de Barbados, que era la búsqueda esencialmente del cumplimiento normativo de la Constitución. Frente a esto, esta es la consecuencia de esta postura gubernamental, que no es más que cerrarse a la posibilidad de ir a unas elecciones competitivas, porque también entienden una realidad política que es absolutamente demostrable, que están en una franca minoría y que unas elecciones con un mínimo de garantías normales, con integridad electoral ordinaria, no se pide nada extraordinario, los llevaría a perder el poder, cuestión que para ellos esto se trata de un proyecto de poder a largo plazo, de un autoritarismo clásico, en el cual no hay división de poderes y en el cual la alternabilidad en el poder no es para el chavismo una posibilidad. Entonces están atrincherados en el poder y esta reedición de las sanciones son esencialmente la consecuencia de esta postura.
Juan, dice Jair que esta reimplementación, no renovación de esta licencia, no se debe exclusivamente al hecho de que María Corina Machado no haya sido inhabilitada nuevamente. ¿Usted cree que hay razones más allá de la inhabilitación de María Corina Machado para que Estados Unidos haya tomado esta medida? Bueno, primero algunas aclaratorias con respecto al acuerdo de Barbados. El compañero dice que estaban esencialmente referidas a la aplicación de la Constitución. Yo quiero ser preciso. Uno, la parte primera dice que las partes deben reconocer el derecho de cada actor político. El artículo segundo dice que promoverán ante el Consejo Nacional Electoral como órgano garantías electorales. Tercero, las garantías electorales a que se hace referencia serán promovidas por las partes. Incluirá proponer el proceso electoral, se propuso, implicará ejercicio de especiales de inscripción. Estamos en inscripción, cierran el día de mañana las inscripciones y actualizaciones del registro electoral permanente, campañas de información que se están desarrollando, todos los candidatos, hay 13 candidatos en total, 12 representan a la oposición, sectores diversos. Ahora, lo que no podemos es precisamente saltarnos la Constitución. La inscripción de María Corina, que es una de las pretensiones, que es la excusa para elevar las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, implicaría una violación del Acuerdo de Barbados. El Acuerdo de Barbados señalaba que aquellos que eran objeto de medidas políticas, como es el caso de María Corina, por haber ejercido, violentando la Constitución Nacional que prohíbe a los diputados ejercer representaciones de un gobierno externo, a menos que tenga una autorización, se basan efectivamente en que esa señora acudió ante la Organización de Estados Americanos como representante alterna de la OEA. Entonces, una violación de la Constitución, es una violación de la obligación que tenemos como diputados. Yo no puedo aceptar como diputado electo del Estado Zulia que soy, con un circuito electoral específico, una condecoración o asistir a una invitación de un gobierno extranjero sin autorización del órgano que establece la Constitución para eso. Entonces, aclaremos esto porque es importante. Juan, porque pareciera que el Acuerdo de Barbados... Precisamente a raíz de lo que usted comenta, si bien en el Acuerdo de Barbados no hay ninguna referencia explícita a María Corina Machado y se señala que la habilitación de los candidatos debe ser de acuerdo con la ley venezolana, lo que pareciera es que oficialismo y oposición entendieron cada uno lo que les convino en ese momento y que el desacuerdo iba a llegar tarde o temprano en esta ruta electoral. No sé cómo entienden lo que ha pasado desde entonces hasta ahora. Jair, le doy a usted la palabra. Bueno, yo creo que no. Yo creo que la letra del Acuerdo de Barbados es muy clara. Yo creo que no admite interpretaciones. Una de las cosas que plantea, primero, no es cierto que María Corina Machado esté inhabilitada. Primero, no es cierto. Además, se trata de un acto administrativo de efectos particulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho claramente que la única forma de inhabilitar los derechos políticos de alguien es producto de una condena de carácter penal. Y ella jamás ha sido condenada penalmente. Pero demos por cierto que está inhabilitada, como dice el compañero. Bueno, se propuso una candidata alterna que no estaba inhabilitada y que además no ha ocupado un cargo público, una académica, una profesora universitaria, y María Corina Machado dijo, bueno, acepto, no sigo siendo yo la traba de esto, y coloco a la señora Corina Lloris, una profesora universitaria de 80 años, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas y Políticas. Tampoco la permitieron. Entonces, en definitiva, los 13 candidatos que existen son los que el régimen ha permitido que compitan y que, de alguna manera, es que los que son cómodos al poder, de modo de que le permitan dar continuidad al proyecto político. Así que no es cierto que la traba sea María Corina Machado, porque se buscó una candidata alterna, se han buscado 2 candidatos alternos. Y ninguno de los 2 candidatos alternos que no tienen inhabilitación y que no tienen ninguna norma o decisión que contraríe sus derechos políticos han sido vulnerados en sus derechos políticos. Pero además el acuerdo decía que las facciones políticas podían decidir libremente quiénes eran sus candidatos. Y en Venezuela se realizó el 22 de octubre una primaria. Y esta primaria mayoritariamente con 93% decidieron que la candidata era María Corina Machado. Así que tenemos una violación evidente. Y esta violación tiene que ver con los temas constitucionales, porque el libre ejercicio de los derechos políticos está en la Constitución. Y aquí se está negando el libre ejercicio de los derechos políticos, tanto que se habilitaron a una cantidad de candidatos que estaban inhabilitados en las mismas condiciones que María Corina Machado. Es decir, personas con el mismo supuesto de hecho, bajo el Acuerdo de Barbados, 6 candidatos
fueron a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y se les levantaron la inhabilitación y se les permite participar. Y solo a María Corina Machado no. Aquí hay un tratamiento diferenciado, aquí hay una violación enorme del principio de expectativa legítima del comportamiento de las instituciones, porque se trata de un Tribunal Supremo que responde esencialmente a los designios del poder. Así que aquí hay un tratamiento, aquí se está violando derechos políticos y ese es el tema central de las sanciones. El tema central es que no es ético que los estados puedan ser solo expectantes de lo que ocurre en un país donde más de 8 millones de venezolanos han tenido que salir por una crisis humanitaria compleja que se ha venido generando desde el poder y cuando no había sanciones, porque es muy importante decir que las sanciones se empiezan a partir del 2019, pero a partir del 2019 ya había una crisis humanitaria compleja en el país que ha tenido que inclusive reconceptualizarse, porque es el único país que ha expulsado 8 millones de personas del Estado sin que haya una guerra, sin que haya un conflicto bélico y además sin que haya un desastre natural. De modo que lo que está ocurriendo en Venezuela es realmente una tragedia. Juan, le doy la palabra a usted para cerrar un poco con lo que es los candidatos de la oposición. ¿Cómo entiende usted que no se pudiera presentar finalmente Corina Yoris, la persona designada, como apuntaba Jair, por María Corina Machado, una vez ella ya aceptó su inhabilitación? Pero lo primero que tendría que decirte es que te agradecería que no me interrumpieras el alegato tal como has hecho con el compañero, para ser justo. El artículo 3º, te lo quiero leer del Acuerdo de Barbados, en su numeral 12 dice lo siguiente: se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial. Y aquí voy para contraalegar lo que dice el compañero. La compañera María Corina Machado pretendió presentarse con la organización política que la caracteriza, que es 20 Venezuela. 20 Venezuela no ha participado, tal como lo establece la ley orgánica electoral de Venezuela, en los 2 últimos procesos. La ley orgánica de Venezuela dice que cuando una organización política no participa en los 2 últimos procesos, debe renovar su acción ante el Consejo Nacional Electoral. No lo hizo. Por lo tanto, su inscripción, no solo porque tiene esa medida administrativa, sino que su partido no cumple con las normativas de ley, tal como está establecido en el artículo 3º, numeral 12 del Acuerdo de Barbados. Segundo, lo de la candidata Yoris. Insistieron en inscribirla con 20 Venezuela. Pero además la señora tiene nacionalidad uruguaya. La Constitución de Venezuela es tácitamente expresa en señalar que para ser candidato a la República de Venezuela no puedes tener doble nacionalidad. Pero además se insistió en la señora en inscribirla con 20 Venezuela. ¿Qué otras organizaciones tienen? Ahí está la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, está la tarjeta de la Plataforma Unitaria. La tarjeta de la Plataforma Unitaria inscribe a otro candidato que sí cumple con eso. No tiene sanciones, es un actor de la sociedad civil también, no tiene una responsabilidad pública como otros actores, como señala, y se le permitió la inscripción. Tiene que ver, repito, con el artículo 3 del Acuerdo de Barbados, numeral 12, que señala que se promoverá a los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial. Si Estados Unidos pretende imponer en Venezuela una candidata violentando las normas, entonces, bueno, vamos a actuar. Yo quisiera construir un candidato, ¿no? Sanders, por ejemplo, que participa o que le permita a otro candidato en la estructura legal de Estados Unidos. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es la normativa. Es un tema de prepotencia de los Estados Unidos pretender imponerle a Venezuela este tipo de candidatura. Repito, el cronograma electoral que permitió decidir que las elecciones sean el 28 de julio fue objeto de una consulta en todos los venezolanos.
Además, hay otros elementos. El compañero señala 8 millones. Ni las organizaciones de migraciones de las Naciones Unidas, que son organizaciones no cercanas, hablan de eso. Hay enormes diferencias en torno a eso. Pero indudablemente hay una migración inducida, pero también hay un programa de vuelta a la patria. Yo se lo puedo señalar acá. Entonces, creo que hay matices que tienen que ver con este debate, cosa que además aplaudo, porque permite aclarar. Pero el reglamento electoral ahí está. La Mesa de la Unidad Democrática puede sustituir candidatos siempre que se hayan preinscrito. María Corina ni Corina Lloris pueden ser candidatos porque no se inscribieron en el lapso adecuado. Los cambios de las candidaturas de una plataforma unitaria a un candidato único todavía están abiertos entre los 12 candidatos de la oposición que se inscribieron. Si la oposición se pone de acuerdo o no se pone de acuerdo, no es algo que atañe al gobierno venezolano ni a los que somos parte de este gobierno. Esto es importante que lo aclaramos porque es la legislación, es la ley orgánica de procedimientos electorales la que así lo establece. Es una ley que ha venido siguiendo los procesos. Esta es la 30ª elección que se realiza. Ninguna democracia, ni en Francia, ni en Estados Unidos, ni en Alemania, ni Italia, ni España, han realizado durante 25 años tantas elecciones como las que ha realizado. Es bien interesante cómo se nos acusa de dictadura, porque en esa dictadura la oposición ganó la Asamblea Nacional en el año 2015. La oposición tiene candidatos a gobernador, aumentó casi en un 80% sus representantes en las alcaldías. Entonces, bien interesante que hablemos de una dictadura en Venezuela, tal como pretenden los voceros del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Sí, Juan y Jair, como tenemos algunos temas todavía encima de la mesa, me gustaría que dejáramos de lado ya lo que es las candidaturas de la oposición para hablar concretamente del impacto de las sanciones y de lo que se busca con ellas, de lo que busca Estados Unidos con ellas, y también les agradecería que seamos lo más concisos posibles en nuestras intervenciones. Jair, en primer lugar, para aclarar un poco, si no tenemos malentendido, las sanciones contra Venezuela empezaron ya con la administración de Barack Obama y luego se ampliaron en el primer año de Donald Trump. Pero en este caso, Estados Unidos mantiene una posición ambivalente un poco con las restricciones de la comercialización del petróleo y del gas venezolano y permite que algunas empresas sigan operando dando licencias caso por caso. ¿Cómo entiende esta ambivalencia? Bueno, fíjate, una de las cosas que hay que tratar de aclarar es que las primeras sanciones que empezaron con el presidente Obama eran sanciones personales. ¿Ok? Y hay que tratar de escindir esto porque se refieren a las sanciones de manera muy genérica y las sanciones personales iban referidas a personas que han reducido el espacio democrático, fiscales, jueces, magistrados, gente que ha incurrido en grandes casos de corrupción, personas que han asesinado a activistas de derechos humanos, han apresado, etc. Esas son las primeras sanciones. Luego las sanciones realmente sectoriales, aflictivas de la economía, empiezan esencialmente el 25 de agosto del 2017, pero contra PDVSA son el 19 de marzo del 2019, que empiezan con la orden ejecutiva 13.850. Es a partir de ahí donde PDVSA empieza a ser sancionada a nivel internacional, se congelan algunos activos en el exterior y se impide su funcionalidad. Pero es que para ese momento ya PDVSA estaba destruida. Ya para ese momento PDVSA estaba, el chavismo recibió a PDVSA, estando entre las 5 empresas más importantes de energía del mundo y produciendo 3.600.000 barriles y además con el petróleo a 115, 120, es decir, un auge petrolero enorme. Y para el momento en que se imponen las sanciones, la empresa estaba absolutamente en ruinas y porque la corrupción oficialista la había convertido en lo ruinoso que es. Entonces no se puede achacar la crisis compleja, no se le puede atribuir al tema de las sanciones. Esto hay que decirlo. Acaba de descubrir el mismo régimen venezolano, la misma dictadura, porque hay que llamarlo dictadura, un esquema de corrupción de más de 23.000 millones de dólares de los que se apropió el presidente de la estatal petrolera. Jair, una pregunta, disculpe. ¿Usted considera que las sanciones han participado o no al empobrecimiento de la sociedad venezolana? Eso es un debate que hay que dar, pero el empobrecimiento es previo a las sanciones. Es decir, cuando en 2019
se empiezan a colocar las sanciones a PDVSA y se fortalecen toda esta persecución a la economía venezolana, ya habían salido millones de venezolanos, ya había un empobrecimiento absoluto, ya se le habían quitado varias veces los ceros a la moneda, ya era exponencial la inflación y ya habían unos indicadores de desarrollo humano muy graves. Indicadores de desarrollo humano como Venezuela ya era el país menos transparente del mundo, con los peores niveles del ranking de institucionalidad y de transparencia administrativa. Ya teníamos problemas en educación, salud, en servicios públicos muy graves. Es decir, en un auge petrolero y sin tener sanciones quebraron al país más rico de Latinoamérica. Entonces ahora pretenden enfocar y decir que son las sanciones las culpables de toda la errónea administración, la barbarie que han venido desarrollando en el tema de la administración pública, y esto no es así. Yo creo que hay que escindir sobre sanciones sectoriales y las sanciones a las individualidades, y también cómo pudo haber habido una afectación de manera posterior cuando ya la crisis era inminente y muy grave y de diseño, causada precisamente por la gran corrupción, como lo dicen los informes de Naciones Unidas, la gran corrupción y la desinversión, informe que presentó Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos. Así que puede haber una afectación, sí, pero es que esta realidad ya existía antes de las sanciones, y es ahí donde hay que poner el acento, y eso tiene que quedar muy claro, porque ahora se pretende imponer una nueva narrativa de que son las sanciones las culpables de los niveles de empobrecimiento y de falta de institucionalidad y de violaciones masivas de los derechos humanos en Venezuela. Juan, le pregunto, usted mencionaba al principio de este debate el hecho de que Chevron a priori podría continuar operando con Venezuela. Le pregunto si, a su parecer, Estados Unidos está queriendo mantener sus propios beneficios a pesar de imponer estas nuevas sanciones o presiones coercitivas unilaterales, como usted las calificaba, contra Venezuela. Pero sí, indudablemente. Insisto, esta licencia 44A no incluye a Chevron, incluye a otras entidades que están en proceso con empresas mixtas venezolanas. Y no lo incluye, insisto, porque Chevron tiene el campo de petróleo liviano más importante en territorio venezolano. 26.000 millones de barriles de petróleo hay en el campo Boscán. Eso es importante que lo diga. Ahora, algunos otros elementos. Yo no tengo duda de la afectación de esto. Te voy a dar cifras. Además, voy a acompañarlo de cifras porque es mi condición. Soy historiador y politólogo, manejo este tema. Venezuela, entre 1976 hasta el año 2001, recibió por concepto de petróleo cerca de 890.000 millones de dólares, de los cuales el sector privado terminó apropiándose aproximadamente el 110% de los excedentes petroleros. Chávez reduce esa apropiación a menos del 55%. Eso es lo que permitió una política social. Es importante señalar que hasta el año 2014 aproximadamente, es decir, un año antes del decreto Obama, la inversión social en Venezuela era muy significativa. Si bien las medidas coercitivas unilaterales comenzaron a partir del decreto del 9 de marzo de 2015, nosotros hemos venido demostrando contundentemente como parte dentro del concepto de guerra compleja, antes de que se dieran las medidas coercitivas unilaterales, ¿no? Antes que se diera el decreto Obama, los Estados Unidos había tomado un conjunto de decisiones que fueron reduciendo progresivamente las capacidades que nosotros teníamos para atender. Entre otras cosas, a través del fracking, atacando el precio del barril del petróleo, ya que Venezuela depende de eso. En segundo término, a partir del año 2015-2016, comienza efectivamente esto. En el año 2016... ciertamente, como dice el compañero, comenzó las primeras medidas coercitivas unilaterales contra personas, pero inmediatamente se destinaron a otros actores. Y esto acude hasta el día de hoy, estamos hablando de más de 763 medidas coercitivas unilaterales, ¿ok?, de Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Suiza, Reino Unido. El 82% son medidas coercitivas unilaterales, 17.7% son de otro tipo, son 164 medidas coercitivas punitivas contra 51.5% de instituciones del Estado.
17.6% de instituciones del sector privado, 11.1% del sector petrolero, 8.5% del sector transporte, ¿no? Son 154 organizaciones o empresas afectadas, 61.2 personas individuales ligadas con diversas responsabilidades, intentando con sobrecumplimiento acciones que buscan amedrentar la acción del Estado. El gobernador de mi estado, del estado Zulia, fue sancionado porque un laboratorio que tenía capital español, que en plena pandemia abandonó su producción, fue intervenido para producir medicina. Solo por eso fue sancionado. Entonces, aquí es importante que digamos, porque informes internacionales hablan de más de 40.000 víctimas, porque de 192 laboratorios con vinculaciones a organismos internacionales que había en Venezuela, quedaron 3. Eso significa que los que tenían problemas de diabetes, que los que tenían problemas de corazón, problemas de tensión, tratamientos contra el cáncer, quedaron en total indefensión. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2021 señaló que las medidas coercitivas unilaterales eran una violación. Y por lo tanto, lo que estamos asistiendo aquí es una profunda violación. En el caso de lo que acaba de ocurrir, obviamente que los Estados Unidos está previendo un escenario que ante el reciente ataque por parte de la República Islámica de Irán, que tiene que ver con la inacción de las Naciones Unidas ante el ataque previo de Israel a la sede diplomática violentando el Convenio de Viena, puede haber un gran problema en el Golfo Pérsico y por ahí sale el 60% del petróleo. El petróleo venezolano está a 5 días de las reservas y por lo tanto esto tiene que ver con la posibilidad de Biden, que está en un proceso electoral, de la necesidad de no disponer de sus reservas estratégicas, sino buscar que Venezuela vuelva a ser un proveedor seguro de petróleo. Entonces aquí estamos en un juego de ajedrez muy interesante que tiene que ver con los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Son dos campañas que concurren en paralelo y que sin duda se influyen una a la otra, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo para continuar profundizando en los detalles. Les pediría una conclusión a cada uno de ustedes y, Jair, la suya se la pido enmarcada dentro de si la oposición venezolana pues le conviene esta nueva posición por parte de Estados Unidos respecto a Venezuela y a coste de qué para la sociedad del país. Bueno, lo que tenemos que pensar es en qué tipo de sociedad estamos. Estamos en una sociedad absolutamente quebrada desde lo institucional. Estamos precisamente, tampoco es cierto que se hayan incumplido, que se haya intentado, y esto quisiera aclararlo finalmente, que se haya intentado inscribir candidatos por una tarjeta inexistente. La tarjeta de la unidad existe. Tampoco se han violentado todos los derechos fundamentales de las personas y todos los indicadores dicen que en Venezuela la gente quiere primero ir a un proceso electoral que sea limpio y luego un cambio. El modelo chavista está agotado, es un modelo repudiado por la gran mayoría, de modo que todo lo que se haga en función de tratar de reencauzar el país por el cumplimiento normativo, es decir, el cumplimiento de la Constitución y el ordenamiento jurídico internacional, porque hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sacaron al país, de modo que no hay a quien recurrir, desde mi perspectiva es loable. Y es loable también porque está demostrado que la gran corrupción, de hecho, si usted analiza cualquier caso de lavado de activos grande en el sistema financiero mundial, hay algún venezolano y ha sido algún funcionario del régimen venezolano. Están regados en todo el mundo. Han inyectado ingentes cantidades de dinero en los sistemas, producto de la corrupción y el saqueo del Estado venezolano. Entonces no hay tal inversión social. Lo que hay es que tratar de reencauzar el país, de llevarlo nuevamente a la democracia y al Estado de Derecho, y todo lo que se haga en función de eso es loable y es cívico porque la gente está muriendo. Y la gente está muriendo en Venezuela sin esperanza porque las esperanzas las ha perdido a partir de un régimen que violenta todo el ordenamiento jurídico y además que pretende quedarse de manera permanente en el poder. Jair, lamentablemente no tenemos más tiempo y quisiera escuchar la conclusión de Juan, más allá del impacto para la sociedad venezolana, ¿cómo le afecta al gobierno de Nicolás Maduro esta reimplementación de las sanciones o como lo quiera decir por parte de Washington? Mira, nosotros estábamos preparados para esto. El presidente en el mensaje del 10 de enero, del 15 de enero de este año, en la Asamblea Nacional, combinó a el Servicio Nacional de Administración Tributaria a aumentar la recaudación interna en más de 10.000 millones de dólares.
y le hizo un llamado al presidente de PDVSA, Pedro Rafael Tellechea, de buscar vías diversas para superar ingresos correspondientes al más de 10.000 millones de dólares por el sector petrolero. Venezuela llegó a recibir por concepto de exportación de petróleo, compañera, y que nos siguen por France 24, más de 55.000 millones solo de exportación petrolera, sin contar royalty, refinación, comercialización, etc. El gasto tipificado para atender las necesidades de más de 7 millones de familias venezolanas que son atendidas por el Estado requiere aproximadamente unos 15.000 millones de dólares. Y sobre eso nosotros estamos trabajando. Es decir, esta medida 44A no nos sorprende, esta medida tampoco nos deja paralizados y nosotros estamos preparados para cualquier acción. Termino con una frase del poeta Miguel Hernández. Un rayo de luz es capaz siempre de vencer a la sombra y nosotros no nos damos por vencidos como no lo dimos en el siglo XIX cuando tuvimos un enfrentamiento por la independencia con España. Juan Jair, muchísimas gracias por haber participado en este debate aquí en France 24. Como siempre, le agradezco a la producción y al equipo técnico de esta cadena y a ustedes por su atención. Ya regresamos.